Hay verdades que no duelen porque sean falsas, duelen porque son ciertas. Tal vez hoy no te falte fe, tal vez no te falte talento, tal vez no te falten oportunidades. Tal vez lo que te falta es usar lo que Dios ya puso en tus manos. Jesús contó una historia sencilla pero peligrosa. Tan peligrosa que, si la entiendes, ya no podrás vivir igual. Un señor se fue de viaje y antes de irse llamó a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 solo. No según lo que querían, sino según la capacidad de cada uno. Y aquí empieza la pregunta que atraviesa siglos y corazones. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te confió? Porque el problema no es tener poco. El problema es enterrar lo que se te dio por miedo, comodidad o excusas. En este video no solo vamos a hablar de una parábola, vamos a hablar de tu vida, de tus dones, de tus decisiones y de lo que pasará cuando Dios te pida cuentas. Quédate hasta el final, porque esta historia no termina como muchos esperan y su enseñanza puede cambiar tu destino. Jesús no hablaba solo de dinero, hablaba de vida, propósito y responsabilidad. Un talento en aquel tiempo era una gran suma de valor, pero espiritualmente representa algo aún más profundo, todo lo que Dios te ha confiado. Tu tiempo, tu capacidad de hablar, enseñar, servir o liderar, tu historia, incluso tus heridas, las oportunidades que otros no tuvieron, la fe que has recibido. Nada de eso es casualidad. El Señor de la parábola no repartió talentos al azar. No se equivocó, no fue injusto. A cada uno le dio según su capacidad. Eso significa que si recibiste poco, no fue porque Dios te desprecie, sino porque conoce exactamente lo que puedes manejar hoy. Pero aquí está la verdad que muchos ignoran. Dios no compara cantidades. Dios evalúa fidelidad. El que recibió 5 no fue más amado que el que recibió 2. Y el que recibió 1 no fue menos importante. Todos recibieron algo. Y todos tendrían que responder por ello. El problema no es tener un solo talento. El problema es pensar que por ser uno, no vale la pena intentarlo. Muchos creyentes viven frustrados porque miran el talento del otro y menosprecian el suyo. Pero Jesús deja claro algo incómodo. El mayor peligro no es fallar intentando, sino no intentar por miedo. Y es aquí donde la historia empieza a dividir corazones. Porque mientras algunos decidieron actuar, uno tomó una decisión silenciosa. Una decisión que parecía prudente, pero que escondía algo más profundo: miedo. En la siguiente parte veremos qué hicieron los primeros siervos y por qué Dios celebra el movimiento, aunque no sea perfecto. Jesús dice algo sencillo, pero poderoso. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos. El que recibió 2 hizo exactamente lo mismo. No esperaron permiso. No pidieron condiciones perfectas. No dijeron cuando tenga más fe o cuando esté más preparado. Simplemente actuaron. Y aquí hay una lección que confronta. Dios no bendice la intención, bendice la obediencia en acción. Ambos se movieron con lo que tenían. Uno con 5, otro con 2. Pero el cielo los evaluó igual. No por el número, sino por la fidelidad. Esto nos revela algo profundo. El crecimiento espiritual y el propósito no se revelan sentados, esperando, sino caminando, incluso con dudas. Muchos quieren primero seguridad para después obedecer. Pero en el reino de Dios, la seguridad llega después del paso de fe. Tal vez hoy no sabes cómo va a salir. Tal vez no te sientes listo. Tal vez tienes miedo de fallar. Pero los siervos fieles no sabían el resultado. Solo sabían que no podían quedarse quietos. Y cuando el Señor regresó, no preguntó cuánto arriesgaron. No preguntó cuántos errores cometieron. Solo dijo una frase que todo corazón anhela escuchar: bien, buen siervo y fiel. No dijo siervo perfecto, dijo fiel. Porque en el reino Dios no busca gente perfecta, busca gente dispuesta. Pero ahora la historia da un giro incómodo. Uno de los siervos hizo algo muy diferente. No gritó, no peleó, no desobedeció abiertamente. Hizo algo que muchos hoy siguen haciendo y casi nadie se atreve a confrontar.
El tercer siervo no desperdició el talento, no lo perdió, no lo malgastó, lo enterró. A simple vista parece responsable, cuidadoso, incluso prudente. Pero Jesús revela que esa decisión, aunque silenciosa, era profundamente peligrosa, porque enterrar el talento no es neutral. Enterrarlo significa: no confío en Dios lo suficiente como para usarlo. Prefiero no arriesgarme. Si no hago nada, no puedo fallar. Y aquí está la verdad que confronta a muchos creyentes. El miedo puede disfrazarse de sabiduría. La pasividad puede parecer humildad. La comodidad puede llamarse esperar en Dios. Pero en realidad es desobediencia silenciosa. El siervo no negó al Señor, no se fue. No rechazó el talento, simplemente decidió no hacer nada. Y esa decisión, a los ojos del cielo, fue más grave que equivocarse intentando. Porque Dios no nos llama a conservar, nos llama a multiplicar. Muchos hoy están enterrando su talento en excusas, comparaciones, miedo. Al qué dirán, heridas del pasado, fracasos anteriores, y dicen: cuando sane, empezaré. Cuando tenga más, serviré. Cuando esté listo, obedeceré. Pero el reino no avanza con condiciones, avanza con fe. Y ahora llega el momento más serio de la parábola, el regreso del Señor. Ese día nadie pudo esconderse, nadie pudo culpar a otro, nadie pudo justificar su miedo. Todos tuvieron que rendir cuentas. Jesús dice que el Señor regresó, y cuando regresó, pidió cuentas. No pidió excusas, no pidió explicaciones largas. Pidió resultados. El primero se acercó con gozo. Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes 5 más. El segundo dijo lo mismo, me diste 2, aquí están otros 2. Y la respuesta del Señor fue idéntica para ambos. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es poderoso. Dios no dijo: al que más produjo, más amo. Dijo: al que fue fiel lo recompenso. Pero entonces se acercó el tercero, sin gozo, sin gratitud, sin humildad. Su respuesta no empezó con Señor, empezó con justificación. Y aquí ocurre algo que muchos no notan. Cuando enterramos el talento, no solo perdemos propósito, empezamos a culpar a Dios. Porque el siervo dijo, en otras palabras: yo sabía que tú eras duro, tu exigencia me dio miedo, por eso no hice nada. El miedo lo llevó a distorsionar la imagen de su Señor. Y esta es una advertencia profunda. Cuando no usamos lo que Dios nos dio, nuestro corazón se enfría. Nuestra visión se tuerce y nuestra relación con Dios se daña. El problema nunca fue el talento. El problema fue el corazón. Y la respuesta del Señor fue firme. Más firme de lo que muchos predican hoy. La respuesta del Señor no fue suave, no fue diplomática, no fue moderna. Fue directa. Siervo malo y negligente. No le dijo malo por haber fallado, le dijo malo por no haber hecho nada. Esto rompe una idea muy común hoy: creer que mientras no hagamos nada malo, estamos bien delante de Dios. Pero Jesús enseña lo contrario. La omisión también es desobediencia. La pasividad también es pecado. Enterrar el talento también es rechazar el propósito. El Señor no castigó la falta de resultados, castigó la falta de acción. Y luego dijo algo aún más fuerte: al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esto no habla de favoritismo, habla de responsabilidad espiritual. Dios multiplica lo que se mueve, Dios retira lo que se estanca. Cuando no usamos lo que se nos dio, lo perdemos. Fe que no se practica se apaga, llamado que no se obedece se enfría, propósito que se posterga se diluye. Y aquí viene una pregunta que incomoda pero libera. ¿Qué talento estás perdiendo por no usarlo? Tal vez antes orabas con pasión y ahora ya no. Tal vez antes sentías fuego y ahora solo rutina. No fue de golpe, fue poco a poco, como un talento enterrado. Pero la buena noticia es que Dios confronta para restaurar, no para destruir. La historia aún no termina. Jesús no contó esta parábola para que la admiráramos, la contó para que nos viéramos reflejados, porque esta historia no trata solo de 3 siervos, trata de 3 actitudes del corazón que hoy siguen vivas.
Algunos viven multiplicando lo que Dios les dio, otros avanzan con pasos pequeños pero fieles, y muchos viven enterrando su talento sin darse cuenta. Tal vez tú no enterraste dinero, tal vez enterraste un llamado, un don para enseñar, una voz para animar, una capacidad para liderar, una historia que puede sanar a otros. Y el enemigo no te dijo, rebélate contra Dios. Le dijo algo más sutil, mejor espera. No es el momento. No eres suficiente. Hay otros mejores. Y sin notarlo, empezaste a vivir por debajo de lo que Dios diseñó para ti. Pero escucha esto con atención. Dios no te pedirá cuentas de lo que no te dio. Te pedirá cuentas de lo que sí te confió. No te comparará con nadie más. No te juzgará por el talento del otro. Te preguntará, ¿qué hiciste con lo que puse en tus manos? Y esa pregunta no es para condenarte, es para despertarte. Porque mientras hay vida, todavía hay oportunidad. Dios no termina una historia porque hubo miedo. La termina cuando dejamos de responder. Desenterrar tu talento no empieza con algo grande. Empieza con un acto de obediencia pequeña. El problema del tercer siervo no fue el miedo, fue que permitió que el miedo decidiera por él. Hoy Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo movimiento. Tal vez no sabes cómo predicar, pero sabes escuchar. Tal vez no sabes enseñar, pero sabes servir. Tal vez no tienes muchos recursos, pero tienes tiempo, voz o experiencia. El talento enterrado no se activa con emoción, se activa con decisión. Desenterrar duele, porque implica reconocer que postergamos, que dudamos, que tuvimos miedo. Pero también sana, porque cuando obedeces, Dios vuelve a soplar vida. El reino no se construye con gente sin temor, sino con gente que avanza a pesar del temor. Y aquí está la promesa silenciosa de esta parábola. Cuando das el primer paso, Dios se encarga de la multiplicación. No mañana, no cuando estés listo. Hoy. La parábola de los talentos no termina solo con corrección, termina con una invitación. La recompensa que Dios ofrece no es solo más talentos, es algo más profundo. Entra en el gozo de tu Señor. Eso habla de relación, de comunión, de propósito cumplido. El gozo no viene de tener más, viene de haber sido fiel. Pero también hay una advertencia clara. Cuando vivimos enterrando lo que Dios nos dio, no solo perdemos oportunidades, perdemos sensibilidad espiritual. El corazón se endurece, la fe se enfría, el propósito se diluye. No porque Dios se aleje, sino porque dejamos de caminar con Él. Y aún así, Jesús contó esta historia con esperanza. Porque si no hubiera esperanza, no habría advertencia. Hoy Dios no te dice, llegas tarde. Te dice, aún puedes empezar. El talento puede estar bajo tierra, pero no está muerto. La pregunta final no es si tienes talento. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con él ahora? Jesús nunca contó esta parábola para asustarnos. La contó para despertarnos. Porque el mayor peligro en la vida cristianano es caer, es vivir enterrado. Enterrado en la rutina, enterrado en el miedo, enterrado en el algún día. Hoy Dios no te está pidiendo que seas como nadie más. Te está pidiendo que seas fiel con lo que Él te dio. Tal vez este mensaje te incomodó. Eso es bueno. La incomodidad espiritual es señal de que Dios sigue hablando. Si hoy reconoces que has enterrado un talento, no te escondas, levántate, decide, empieza. Porque el mismo Dios que un día confió en ti, sigue creyendo en ti hoy. Oración final. Señor, perdóname por las veces que tuve miedo. Ayúdame a desenterrar lo que me confiaste y a usarlo para tu gloria. No quiero llegar al final con excusas, quiero llegar con fidelidad. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete a Fe con Propósito TV, donde hablamos de fe viva, propósito real y decisiones que transforman vidas. Déjame en los comentarios qué talento sientes que Dios te está llamando a desenterrar hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Dios aún no ha terminado contigo.